Señoras y señores, la tertulia en este miércoles 12 de marzo del año 2025. Voy con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. Karina Novarese, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Marcos Casas, ¿qué tal? Emiliano, ¿cómo estás? Te extrañaba un poco. Eso. Y a los tertulianos también. Todos te extrañábamos. Y nosotros a ti. ¿Dónde hermano. estabas? Ando rodando un documental por todo el país, entonces ahora justo que tenía una mañana libre pude venir, pero nada, aproveché. Es un documental para el extranjero, sobre Uruguay. Ah, mira. Hay mucho interés sobre el país. Lo que Quedamos está pasando. pendientes de ese trabajo que se estrena ¿cuándo? A mitad de año. Ah, bueno. Y por último, saludo para Martín Moraes, Buen día a todos. que también se mueve mucho por el país, pero está acá. Sí, estoy. Por ahora estoy fijito. Tocó estudiar. Sí, no, bueno. Voy a tener que estudiar un poquito más. O sea, pero me vine a estudiar a Montevideo, me quedé nomás, me montevideanicé. Pasa. Les pasa a varios. Después lo charlamos ahora más adelante. ¿A varios? ¿Tú, Ana Laura? No, ¿De dónde sos? De acá, Ah. todo de acá, tercera, cuarta No, pensé que te había pasado generación. a ti. A mí me pasó, pero hace décadas. Bueno, vamos con el primer tema. Un informe del diario El Observador puso el foco este fin de semana en la realidad que viven aquellos niños y adolescentes que quedan atrapados en la violencia del narcotráfico y el crimen organizado. El título del trabajo era Vivir en estado de alerta, cuando los niños son garantía en bocas de droga, cuando los niños son mulas camino a la escuela, cuando los niños sobreviven entre balazos. En un pasaje del texto se señala: antes, la presencia del fierro en manos de un menor solía significar que ya formaba parte de un esquema delictivo en los hechos, que ya estaba bautizado. Hoy, el contacto con las armas es mucho más banal. Están allí, forman parte de la vida familiar desde que tienen uso de razón. En ocasiones son ellos los propios encargados de esconderlas cuando hay un allanamiento. En ocasiones son ellos quienes las manipulan sin grandes aspavientos. Empuñar un arma ya no es un rito de paso, el arma no ingresa al hogar, no hay una primera aproximación, simplemente está ahí, a la mano, en sus manos. A raíz de ese trabajo periodístico, ese que firmaron Tomer Orwitz y Emanuel Bremerman, este martes entrevistamos en Perspectiva a Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, para profundizar, para entender más esta problemática social que afecta a un sector de la infancia. En un momento del reportaje, Mariela Solari reflexionaba sobre la naturalización de la violencia que se da en estos menores de edad. Nosotros venimos planteando desde el año pasado es la exposición a la crueldad. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a poner ejemplos claros. Que una niña de 3 años vea cómo le amputan los dedos de una mano a su mamá y que la deje sin habla porque no puede hablar durante meses y que requiere de una atención en un centro especializado, como fue el Pereira Rosell en uno de estos casos, o una niña pequeña que vea cómo asesinan a balazos a su papá y que sienta que tiene la sangre en la cara. Sobre las consecuencias de esta clase de violencia, Mariela Solari usaba incluso el término infancias y adolescencias rotas. Me parece que es importante que la sociedad uruguaya haga eco de que no son los niños de otros, son los niños de nuestra sociedad uruguaya, ¿no? Y esto, cuando son niños tan pequeños, los niños en el entorno que crecen es el entorno de descubrimiento y de aprendizaje. No pueden discernir si esto que ven es un juego, es algo. Lo que sienten es miedo, por eso lo del estado de alerta. Y vivir en estado de alerta no te permite que tu cerebro pueda descubrir como tenés que descubrir cuando sos niño, con tranquilidad. Les pregunto, ¿leyeron el artículo del Observador? ¿Qué sensación les provocó? ¿Qué sintieron? ¿Quieren que la invitada largue o quién propuso el tema? No, es un tema que salió espontáneamente porque Sí. nos ocupamos del asunto ayer, porque todos habíamos estado atentos a ese texto. Creo que se imponía, de algún modo se imponía. ¿Karina? Yo lo leí el lunes, la verdad, y
Son esas cosas que te pasan a veces cuando lees. En primer lugar, me alegra que salgan ese tipo de reportajes que últimamente no se ven tanto en la prensa uruguaya y ojalá salieran más en todos los medios. Sí, hay mucho trabajo. Eso es lo primero. Hay mucho trabajo atrás, así que buen laburo Tomer y Emma. Pero más allá del trabajo, lo que me pasó con el reportaje es lo que a veces me pasa cuando uno va siguiendo una guerra extranjera. Uno sabe que están pasando esas cosas, porque de hecho, no todas, pero empiezan a aparecer y escuchás, pero todo queda como desintegrado, ¿no? Y entonces uno empieza a hacerse insensible a estos temas porque decís, no decís nada, tratás de cerrarlo de tu mente, y porque de muchos de estos casos, no todos, habíamos escuchado parcialmente, y uno queda insensibilizado. A mí me da la misma impresión que es lo que me pasa cuando hay guerras muy largas, donde al principio estás atento a cuántas muertes, cuántos civiles, cuántos no sé qué, y después decís, ya no quiero escuchar más del tema. O tu mente dice eso. Creo que le pasa a la mayoría de la gente eso, y es el peligro del que hablaba Mariela, ¿no? Mariela Solari. Ese peligro lo tenemos en varias cosas en Uruguay. Este es tremendo porque compromete aún más que la pobreza, o sea, un grado más que la pobreza, que ya es tremenda, el futuro de todos estos chiquilines. O sea, van a terminar o como delincuentes o como víctimas. No hay mucha opción. Y además apela a otra cosa que después hablaremos más adelante, y es que a los que no nos pasa todavía esto, o en nuestros barrios todavía no pasa esto, o no conocemos gente a las que directamente le pase esto, tenemos que empezar a concientizarnos de que no hay un otro en esto. Hay un país que está sufriendo estas cosas, y niños en particular que están sufriendo estas cosas, porque si pasa hoy ahí, seguramente va a pasar mañana cerca de tu casa, como pasó algo tremendo hace poco, ayer o anteayer, en una escuela de Pinar Norte. Sí, la comparación con la guerra es pertinente, entre otras cosas, porque el informe destaca que muchos de estos casos que el reportaje plantea son casos que no toman estado público, ni siquiera forman parte de la crónica policial, porque no es que un niño necesariamente haya muerto o haya resultado herido. Están esos casos y son terribles. Los heridos aparecen, pero no aparecen todas las otras situaciones. Pero hay cantidad de situaciones en las que el niño es víctima, claro, pero no le pasó nada, entre comillas, ¿no? Por ejemplo... Salvo ser esclavizado, básicamente. Bueno, no, pero ahí está, una situación. Ese no aparece. No, o porque a quien mataron es a su padre, delante de él se salvó. Sí, pero se salvó ¿cómo, no? Y entonces probablemente él no figura en la noticia, no figura en la información, pero tiene una carga arriba que lo va a acompañar toda la vida. ¿Seguimos? Bueno, no, es como... yo lo estuve leyendo, es como todo muy crudo. También lo asimilé un poco con un video que estuve viendo hace ya varios días, una semana, ponele, de un youtuber argentino que recorre distintos países del mundo y bueno, justo estaba en Uruguay y se propuso conocer barrios y estuvo por Malvin Norte y se viralizó mucho, se viralizaron como ciertas partes de ese video y el video se titula Los niños pirañas de Malvin Norte. Y un poco me recordó a eso también, ¿no? En ese video él va caminando hacia dentro de Malvin Norte y automáticamente, como es algo nuevo que estaba sucediendo, lo rodean muchísimos niños y bueno, le van comentando qué es lo que pasa, qué hay, por dónde estamos, si aquel es el más picante del barrio, que ya mató a uno, que estuvo adentro y ya no está más, se rescató porque ya hizo para comprar el auto, etcétera. Entonces hay como, quizás hay cosas que por ser niños y estar frente a una cámara, en la narrativa, hay que tomarlas con cierta subjetividad, pero hay como una gran demostración de esa naturalización de la cultura delictiva y de cómo lo ven en términos de exitismo. Es decir, hay como una especie de carrera natural en la vida de quienes viven y naturalizan muchísimas conductas de violencia, de cercanía con el delito, de vinculación directa desde temprana edad con organizaciones delictivas,
que lo que hacen es que se den cuenta de que el narco tiene herramientas más rápidas para llegar al éxito que otras cosas como la educación, por ejemplo, o como el trabajo formal. Como la educación tal como la tenemos concebida hoy. Tal cual, tal cual. Pero curiosamente esa es una parte de este submundo, ¿no? De estos niños y adolescentes. Están los que directamente se meten al narcotráfico, pero están los que están rehenes del narcotráfico, ¿no? Y a eso iba, ¿no? Es... De cierta forma, el informe lo hace notar. El hecho de que un niño vea cómo torturan, cómo asesinan a sus seres queridos, o incluso que simplemente sea rehén de todo un contexto en donde se viven muchísimas cosas que están mal y lo asimila con tanta naturalidad, toda esa crudeza, y como que de cierta forma hace que los guachos terminen perdiendo la percepción del que está bien y que está mal, y a la larga el narco está construyendo nuevos soldados. O sea, de hecho ya son sus soldados, ¿no? Y eso es una cosa que me parece que a la que le tenemos que prestar atención, y es esto un poquito lo que charlábamos con Marcos en la previa medio a la cortita, y es que el narco termina ocupando espacios en donde no está el Estado y brindándole a la gente soluciones creativas para que terminen cumpliendo con sus objetivos de vida. Ana Laura, tú que has trabajado en varios de estos barrios, que no son necesariamente los que el oyente imagina, aclaremos, ¿no? Hay ejemplos del Cordón, por ejemplo, ¿no? Bueno. Del Cordón casi céntrica, esa zona de la ciudad, ¿no? Bueno, sí. De hecho, cuando hicimos el programa sobre pobreza, una decisión que tomamos con el equipo de producción era que había que uno de los casos que íbamos a mostrar era un caso de que los pobres viven mucho más cerca de tu casa de lo que vos crees que viven, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? También porque hay una idea de que, como una especie de caricatura, que de algunas de estas cosas y muchas veces esta gente vive, o sea, estas situaciones, estas vidas se dan a la vuelta en la cuadra que nunca pasás porque por esa cuadra no tenés que pasar, ¿no? De tu barrio. Entonces, eso. Yo pensé mucho, porque a mí lo que me pasa con esto es que a mí es un tema que me parece muy importante, muy relevante, me parece de lo más importante y de lo más relevante, pero por otro lado me cuesta mucho, o sea, como hacer el esfuerzo por no decir lo obvio, porque si no uno termina siempre cayendo en decir lo obvio, y es que esto es horrible y espantoso, ¿no? Pero no, hay como una especie de placer sádico en plantear estos temas y decir qué espantoso, como en ciclos, y después no pasa nada. O sea, ¿no? O sea, hacemos eso, Parte de la insensibilización. Exacto, es como ese proceso, ¿no? Y de golpe un día pasa una cosa que cruza el umbral de esa insensibilización y volvemos otra vez a abrir el ciclo. Entonces, nada, me parecía como haciendo ese esfuerzo. Yo creo que una clave central, y lo decía Mariela Solari en varios de sus pasajes, y para mí es un tema que unifica muchas de estas situaciones, tiene que ver con la invisibilización de las infancias en el Uruguay. Son un colectivo invisibilizado, completamente. Tenemos esta discusión sobre ejemplo paradigmático de la invisibilización de los últimos 3 días. El ministro de Economía hace una reunión con los legisladores del Frente Amplio, tira sobre la mesa 4 o 5 cosas urgentes, y estamos hablando de la caja de profesionales y no de que los CAIF en Uruguay no tienen previsión de gastos de funcionamiento para ahora, no dentro de 2 meses, ahora no tienen una previsión de gasto de funcionamiento, ahora. Y acá hago autocrítica. Los medios hacemos eso también. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la crisis del CASMU, estamos hablando de la caja de profesionales y estamos hablando de la Ferrari. Yo, de verdad, si algo que para mí es paradigmático es de cómo a veces la política se aleja de la gente. Es que hace una semana estamos discutiendo con una metáfora de Ferrari y le vamos agregando flavors, ¿no? O sea, vamos agregando metáforas cruzadas. De verdad, parece que no les importa. Y yo sé que hay políticos que les importa. Pero de verdad,
reflexionen, porque visto de afuera parece que no les importa. Cuando están hablando sobre si la Ferrari estaba abollada, o estaba rayada, o estaba cruzada, o si no se sé la qué. saben manejar o no. Claro, y todos los días hay niños que sufren situaciones de este tipo extremas, como lo que contaba Mariela Solari, pero también hay niños que no tienen para comer, y hay niños que no pueden ir a la escuela porque el camino de salida del lugar donde viven, porque llamarle casa está tan anegado que no pueden salir, y porque además tienen un solo par de championes, y si van a la escuela con esos championes y se les moja, después tienen que andar todo el día con el pie mojado, porque de verdad, cuando uno habla con gente que vive en esas situaciones, lo que te dicen es: hoy Menganito no fue a la escuela porque tiene un par solo de championes y no puede salir de acá sin mojarse los pies. Esa es la razón por la que un niño no va a la escuela. O cuando uno, y con esto termino, escucha, por ejemplo, a presidentes de sindicatos de la educación hablar del ausentismo escolar y licial como si no fuera un problema del que ellos participan, ¿no? Como si fuera, los niños no vienen a la escuela, pero vos sos docente, o sea, vos sos parte del problema. Participá y hacé autocrítica sobre por qué no van. Entonces yo lo que creo que en el centro de todo esto, más allá de la violencia puntual, está que somos una sociedad a la que los niños no le importan, no nos importan nada. Entonces, pero además importan en lo de profundo, y es, si algo te importa en una sociedad capitalista, le pones guita. Esa es la manera de decir que algo te importa. Agarrás plata y la pones. Entonces yo de verdad espero que este gobierno, que recién empieza, si de verdad va a hacer carne que le importan los niños, les ponga guita. Y no son 20 millones de dólares, ni 30, ni 40, ni 100. Es bastante más plata. Sí. Curiosamente ayer, cuando hablábamos con Mariela Solari, ella insistía, bueno, ¿cómo? Una medida importante es fortalecer la unidad que ella dirige, la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, porque esa unidad trabaja, y teóricamente trabaja justamente con estos niños y con estos adolescentes para, entre comillas, rescatarlos, para tratar de corregir. Con los casos que le llegan, Emiliano. Yo hablé ayer con ella y le arrimé 2 casos más. Tratar de corregir, tratar de sanar en coordinación con otras instituciones. Pero lo primero que le pasa a esa unidad es que tiene poco personal. 50 personas. Claro, no tiene la estructura que necesitaría para cubrir bien todo el país. O sea, esa unidad necesita presupuesto, pero ella aclaraba, capaz que no es presupuesto, capaz que es un tema de reorganización. Yo creo que es las dos cosas. Pero seguramente algo de presupuesto se necesita, y ahí hay un foco. Ese es un lugar donde se necesitaría poner dinero. El otro, que mencionó claramente Ana Laura, los centros CAIF. Pero seguimos. Yo creo que estamos esperando a que maten a un fiscal, a un juez o a un periodista para tomarnos el tema del narcotráfico en serio, ¿no? O que pase algo al sur de Avenida Italia o al sur de Propios. De hecho, ya ha pasado. Bueno, pasó un caso. Uno que sabemos, pero mira que hay un montón. Pero pasó. El del buceo fue. Pasó el del un buceo, caso violento. El de la Rambla, y fue qué escándalo como esto puede haber pasado cerca de mi casa, ¿no? Algo que sucede todos los días en Cerro Norte, ¿no? El Hospital del Cerro recibe 600 baleados por año, el Maciel 50, ¿no? Yo me crié, padres separados a los 3 años, me crié con mi viejo en Camino Carrasco, Mablín Norte, y con mi vieja en Propios y Santiago Rivas. 2 zonas que hoy en día son consideradas relativamente rojas o casi. Yo nunca vi un arma hasta los 18 años. Yo con mis amigos del barrio jugábamos al Yu-Gi-Oh, jugábamos a la pelota, jugábamos al play si alguno tenía. ¿Cuál es la diferencia? Y eso era en crisis económica, porque yo tengo 27 años, o sea, esa crianza fue 2002, 2003, 2004, 2005, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque todos hablamos de lo terrible de lo que está pasando ahora. Económicamente, hoy en día estamos mejor, eso es indiscutible, ¿no? O sea, pasaron varios gobiernos de varios colores, hoy en día estamos mejor. La diferencia es el avance del narcotráfico. Y no solamente el avance nacional del narcotráfico, sino cómo las bandas locales le brindan soporte a las bandas internacionales para que Uruguay sea un centro logístico de acopio, almacenamiento y luego de transporte de la cocaína a Europa y Asia. Yo quiero brindar algunos números nomás. 1 kilo de cocaína en Colombia rural vale $1.000. 1 kilo de cocaína en Uruguay vale $10.000. O sea, ya ahí se multiplica por 10. 1 kilo de cocaína en Hamburgo, en Europa, vale $100.000. 1 kilo de cocaína en Asia vale $200.000. O sea, si vos de Colombia colocás
el 2% de lo que producís en Europa, ya ganaste el doble, digamos. Colocando el 1%, ya empataste, digamos. Entonces, es un negocio tan redituable, que las bandas internacionales, y voy a mencionar solamente a las internacionales para no meterme en lío con las locales, porque todos sabemos quiénes son, salen en televisión, todos sabemos quiénes son los líderes de las bandas locales y no los meten en cana, hasta les hacemos entrevistas, sabemos dónde viven. Las bandas locales, lo que está pasando es que le brindan asistencia a las bandas internacionales. ¿Y qué significa que les brinden asistencia? Que el método de pago es con grandes cantidades de cocaína y de pasta base para que la distribuyan en bocas, con dólares para que cuiden el acopio a la espera de que el traslado se pueda realizar hacia Europa, Asia o a Australia. Si la mandás a Australia, vale más todavía. Y además con armamentos. ¿Por qué en Cerro Norte aparecen armamentos militares cuando antes no aparecía? ¿Por qué hay tantas armas hoy en día en Uruguay que antes no había? Porque que los niños tengan más armas hoy quiere decir justamente que Uruguay está mucho más armado. Son armas ilegales, obviamente, ¿no? ¿Querés interrumpir con algo? No. Estoy mirando las caras de los otros tertulianos. A ver, sí. ¿Para dónde seguimos? Y quiero cerrar juntamente con esto. Hay niños que efectivamente son víctimas de esto. Y hay niños que hacen fila atrás de los narcos para ser protagonistas de esto, porque el ascenso social se da a través de las bandas de narcotráfico. Hay niños que le piden, por favor, al líder narco que le dé posibilidad de hacer un sicariato para ganarse una moto, para ganarse respeto o para ganarse un fierro. Entonces, que también igual tienen 12, 13 años y son víctimas igual en términos sistémicos, pero también son victimarios en cierto sentido. Yo creo que ahí el responsable principal es el Estado. Estuvo en Rivera la semana pasada, que a diferencia de Cerro Norte, que es un territorio en disputa, no se sabe por qué, porque son 6 manzanas lo que está en disputa, o sea, es más una señal simbólica para el exterior que algo nacional. Estuvo en Rivera está pacificado. No hay casi homicidios. ¿Por qué? Porque domina una banda. ¿Qué hace esa banda? Que no la voy a mencionar. Le paga renta universal a los vecinos. Todos los meses la banda le paga a los vecinos para tener controlada esa zona. O sea, estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Cuando se habla de guerra, la guerra está recién comenzando. Si no nos tomamos esto en serio, en 3, 4 años somos Ecuador. A eso iba, no tanto sobre el narcotráfico, que creo que lo describiste bien, sino a... Somos un país de 3 millones y menos de personas. Tenemos un sistema político que es reflejo de lo que somos nosotros y que antes de esta elección hizo un acuerdo por los niños. Yo estoy cansada de los acuerdos generalistas, les soy honesta, porque además entiendo que combatir la pobreza infantil, que es tremenda y no ha bajado en los últimos años, o muy poco ha bajado, es un tremendo laburo. Pero es un tremendo laburo, pero nunca tengo claramente las medidas que se podrían tomar y cuánta plata habría que gastar para poder combatirlo. Pero dejemos un segundo la pobreza infantil generalista de vuelta, que es horrible. Vayamos a estos casos de indefensión, de rampante violación de los derechos humanos de los niños. ¿No hay nadie o no hay ningún organismo en este estado en el que vivimos, más allá de gobiernos, que pueda hacer un plan para estos chiquilines, donde estos chiquilines, que sí se pueden identificar relativamente fácil, es decir, casa por casa en algunos de estos lugares, tengan... Se entra las ONGs, entran todos, los conocen, son los que ponen la piel. Lados, no todos hablan, hay mucha gente. Si entras al 80% estoy contenta. No sé, hay que empezar por algún lado. Entren y empiecen a trabajar con estos chiquines de una manera diferencial. No sirve una escuela común y corriente. No sirve. Yo no estoy diciendo que los recluyan en el INAU. No, estoy diciendo, hablamos desde hace una década de escuelas de tiempo completo. Seguimos con muy pocas escuelas de tiempo completo. Eso ya hablando de la pobreza en general. Estos chiquilines tienen que ser de alguna manera tratados diferente. La propia Mariela decía que se van por los agujeros de los diferentes organismos, que muchas veces están todos los organismos para atenderlos, pero la coordinación es tan complicada, que tampoco vamos a culpar a cada uno de los organismos, que quedan ahí en el medio, como los 3 nenes estos que no se sabe muy bien qué pasó, pero durante
lo que parece fueron semanas o meses, estuvieron encerrados en una casa, mientras con la madre en la cárcel, la abuela peleando y el padre no se sabe dónde. Sí, niños que estaban secuestrados, digamos. Secuestrados barra esclavizados. Eran ¿no? como rehenes y al mismo tiempo esclavos de una boca, ¿no? Un caso que según Mariela no es claro igual, ¿no? Y lo que igual quiero contar es que estas cosas, capaz que no tan graves, aunque bueno, cada uno podrá juzgar el nivel de urgencia y gravedad, han pasado. A mí me tocó cuando, hace años, no sé, 2005, 2010, cubrir mucho el embarazo adolescente, que en ese momento había explotado. Venía explotando desde hace tiempo, ¿no? Desde la vuelta a la democracia. Porque era, como es ahora el narcotráfico, algo así como un tema de yo soy mamá, yo soy alguien, quiero quedar embarazada y voy a tener una familia, bla, bla, bla. Eso se fue combatiendo, entiendo que será más fácil, pero más o menos, se fue combatiendo hasta el punto de que ha bajado un montón. Y hemos escuchado casos relacionados al narcotráfico, pero ya no escuchás tantos casos. Eso ha bajado y hubo un trabajo específico, hubo gente que hizo programas, que invirtió dinero. No lo quiero comparar, seguramente esto sea más difícil, pero necesitamos un plan. Quiero conocer el plan, quiero saber cuánto cuesta, quiero saber qué implica y quiero saber por qué no se está invirtiendo la plata en eso. Volvemos contigo, Ana Laura, a tus apuntes. Sí, yo creo que algunas cosas sí cambiaron, que hay un montón de cosas que cambiaron. O sea, de hecho hay estudios que lo muestran. Cuando hace unos años, si uno estudiaba, si uno lograba en esos contextos estudiar, eso tenía un correlato en el ascenso social y en los ingresos. En este momento, cualquier estudio serio del tema, y los hay, muestra que es una decisión racional no estudiar en esos contextos. No es una estupidez, es una decisión económicamente racional, no es negocio, no sirve, no te va a mover un milímetro de la vida horrible que tenés. Entonces, eso comparado sí, con el laburo que da. Exacto. Entonces, eso sí cambió enormemente. Eso me parece que es un tema importante. Sí cambió, que aumentó la violencia en la sociedad en general. Entonces, muchos de estos despliegues de violencia que se hacen en estas lógicas, yo ahí tengo un matiz y es, entiendo por dónde viene y en este momento está asociado al narco, pero quienes entienden de estos temas lo que dicen es las organizaciones que se dedican a las actividades ilegales, si movés esto, van a hacer otra cosa, no es que se van a ir para la casa, digamos. Hagan contrabando, Ana Laura. No es un tema de contrabando, pero no pasa solamente. Que hagan otra cosa. No, es que no que hagan otra cosa, no, porque pasa lo mismo. En otros países se dedican a la trata de personas, se dedican a la explotación sexual infantil, se dedican a otras cosas que son igual o peor. A Uruguay como centro Quiero internacional terminar logístico. La idea. No estoy diciendo con esto que no tiene que ver con la droga, digo, no se arregla solamente con la droga y no tiene que ver solo con la droga. En otros momentos de la historia hacían otras cosas y hacen otras cosas y a veces hacen más de una cosa a las mismas organizaciones. Perdón, solo una interrupción. No. A eso me refería cuando tenemos que tener un plan para los niños insertos en esta violencia y no necesario, aparte de los planes de narcotráfico, aparte de los otros planes que llevarán mucho más tiempo también. Esto es un plan mucho más acotado. Pero además, si yo quiero, por eso digo, cambió la violencia. Si yo vivo en una sociedad violenta y utilizo, como utilizan estas organizaciones, la violencia como forma de demostración de poder, de amedrentamiento y de disciplinamiento, tengo que ir a lugares más extremos, porque la sociedad tolera extremos más altos. Entonces, no es casualidad que ahora estamos viendo aparecer, pero llevamos, los que cubrimos estos temas hace varios años, llevamos viendo hace varios años jueces, fiscales, abogados, gente de las organizaciones sociales que te viene señalando cosas como aparecen cuerpos flotando hace años desmembrados. No es nuevo el tema de los cuerpos que aparecen desmembrados, flotando. Eso antes no pasaba, nos anestesiamos, vamos, next, ¿no? Pasa otra cosa más. Hay varias cosas que han ido pasando en esta sociedad. Los niños, el informe muestra que según varios especialistas hay un punto que es un mojón en la violencia contra los niños, que es la pandemia. Antes los niños eran sagrados. Y hubo episodios muy connotados con jefes narcos muy famosos que no eran atacados cuando salían de la escuela de la mano de sus hijos y en ese momento no los atacaban, justamente. Ahora no solo los atacan, los buscan en ese momento. Y los niños son carne de cañón, intercambio, etcétera. Entonces, yo creo que hay, sí, muchas cosas que cambiaron.
Respecto, por ejemplo, al ejemplo que ponía Carolina, me parece interesante, porque yo conozco el caso bastante cerca también de cómo fue el proceso de reducción del embarazo adolescente. Y tiene que ver, por ejemplo, con que se creó un organismo, con que lo pusieron a depender en su momento de presidencia para que no tuviera todas esas problemas. De seguimiento 1 a 1. Exacto, para que no tuviera todos estos problemas burocráticos de coordinación. Conozco gente, además, técnicos que estaban en el campo. Y yo me acuerdo, tengo una amiga muy amiga que trabajó en ese programa años, y me acuerdo porque fue muy impactante para mí en lo personal. Hace 20 años ella vino y me contó que conocía un caso de una gurisa que la había rescatado un vecino porque sus padres la habían vendido a otra casa para pagar una deuda y que la tenían atada con un candado al piso y la usaban como si fuera un perro para que limpiara. Y de eso hace 20 años. Entonces, esas cosas pasan hace bastante. Lo que pasa que, claro, han ido creciendo y hemos ido bajando las barreras. Pero que vivimos en dos Uruguay muy distintos, y con esto termino, hace mucho tiempo. Yo hoy fui a la reunión de padres del liceo donde va mi hijo, y la directora dijo en un momento, hablando de que habían tratado de organizar el año pasado, a raíz de ciertos trabajos que hicieron con gurises del cerro, una visita, y que les habían dicho muchas veces, al cerro no vayan, porque es zona roja, no vayan, no vayan, no vayan. Entonces yo pensaba, a mi hijo le dicen al cerro no vayas porque es zona roja, y los hijos de otras mujeres se están criando ahí, viven ahí. Entonces, además, estamos generando una burbuja terrible donde nuestros hijos perciben a esos como los otros, a los que ven en videos que son casi películas de niños piratas que dicen, armado, coso. Entonces, lo mismo que hay nosotros. como una insensibilización terrible. Son dos civilizaciones. Y son dos civilizaciones. Nosotros terminamos pensando en los otros. Digo nosotros, aunque a veces no nos incluyamos personalmente, terminamos pensando, son otros. Claro que sí. Igual que hablamos de la población carcelaria como son otros, cuando pero es que después te va a tocar derechos, a vos. Tienen menos derechos, tienen menos posibilidades, son otros. No, son otros, pero va a afectar a todo. Además, engancho, hay como toda una parte de este iceberg, nosotros terminamos viendo solo la punta, que es la que terminamos discutiendo, que es como esa que se genera cuando se dan los delitos violentos, cuando hay algo que nos parte los ojos, cuando estas narrativas a nosotros nos molestan muchísimo, pero hay otro componente importante en todo esto, que es lo que mueve la economía del delito, es el lavado de activos, y eso está mucho más vinculado al nosotros que al ellos. Y hay que empezar a notarlo también, porque hay una cosa que es cierta en esto. Yo 2x3 me pregunto, ¿cómo hacemos para ganarle al narco en nuestro país al avance? También hay una cosa como de escepticismo en Uruguay, que las cosas llegan más tarde, y las cosas están llegando al Uruguay, no es una isla en el mundo, y hay que empezar a prestarles atención. Las dinámicas se están dando, y hay como que siento que hay dos valores de vida completamente distintos. Y acá lo único que le puede importar a una organización criminal, así como le puede importar al Estado, es la guita que se mueve. Porque nosotros pensamos en operativos, en cómo entramos al territorio, en cómo le ganamos al Estado, al narco, cómo articulamos, etcétera, y cómo armamos un plan justamente para ingresar y atacar estas problemáticas, y es cierto que es muy difícil ingresar cuando el Estado tiene unos códigos y cuando el narco tiene otros. Si seguimos pensando en que todo va, ya sé que vas a hablar del narcotráfico, me parece muy bien, y capaz que hacemos otra. Y el plan. El plan del narcotráfico, fantástico. Podemos hacer un plan mucho más acotado, podemos. Como dijo el mosquito, dijo el mosquito. Se puede hacer un plan mucho más acotado que salve a los niños del narcotráfico. Es mucho más acotado que el tratar de o sea, que al mismo tiempo hay que hacerlo, sacar al narcotráfico uruguayo. Eso va a llevar, esto viene de décadas, va a llevar décadas. Pero los procesos son en el mejor de los casos. Por supuesto, hay muchos mensajes de oyentes, lo aclaro desde ya, porque como tantas otras veces no hay manera de recogerlos todos al aire, pero elijo uno, ya que estamos hablando de por dónde empezar. Pablo dice, propongo como plan comenzar con las embarazadas. Una ley de trabajo digno para las embarazadas. Ley de trabajo digno. No hay varita mágica. Hay que empezar en algún lugar crítico, en algún lugar imposible. Importante. No, con leyes no arreglamos. No arreglamos nada. No, yo voy por otro lado, y quiero un poco comentar lo que decía Ana Laura,
es verdad que si no agarran el tema del narcotráfico, las bandas criminales agarran otra cosa, pero la ruta de la cocaína en América Latina es como un río que se desborda. ¿Qué pasó? Con el Plan Colombia que impulsó la DEA en Estados Unidos, se liquidó, por ejemplo, al cártel de Cádiz. Cuando el cártel de Cádiz cae, lo que pasa es que se taponea a Colombia, queda solamente la producción en Colombia y la agarran los mexicanos para llevarla a Estados Unidos. Ahí es cuando cae Escobar y aparece el Chapo, ¿no? Entonces, lo que hicieron ahí fue taponear Colombia y pasa a México. Varios años después empieza a aparecer en conjunto con la mafia italiana y albanesa una operación con el Comando Vermelho y con el PCC y con el clan Marceta posteriori, justamente operaciones para sacar a través de la hidrovía y del puerto de Montevideo, esto estoy hablando hace varios años, no es del último gobierno, y del puerto de Montevideo, una ruta alternativa para sacar la cocaína para Europa y para Asia, ¿no? ¿Por qué? Porque el puerto de Sao Paulo está taponeado y el de Buenos Aires también. Entonces, lo que yo digo, si pensamos a la ruta de la cocaína como un río que desborda, y desborda en el sentido de que cada vez se produce más, al punto de que están enviando cocaína cruda, y hay laboratorios en Europa que la purifican, ¿no? Porque hay una sobreproducción de cocaína, porque es cada vez más barato hacerla, y aparte el margen de ganancia que hablábamos es de 1 a 1000, ¿no? O sea, es altísimo. Hoy Uruguay es un país extremadamente sexy para el narcotráfico. ¿Por qué? En primer lugar, ofrece refugio para los narcotraficantes. ¿Cuántos narcos han aparecido en Punta del Este campeando tranquilamente? Y son narcos mafiosos pesados buscados en todo el mundo. Después, ofrecemos un país lleno de tierra despoblada para acopiar, es decir, para almacenar, para esconder toneladas de cocaína, ¿no? Entonces, después las bandas se arman más para justamente pelearse por esos almacenamientos y se matan entre ellos. Luego, ofrecemos un sistema financiero muy flexible para poder lavar dinero, ¿no? Y en último lugar, tenemos un puerto maravilloso. Hasta los portugueses y los ingleses se peleaban por nuestro puerto. Hoy en día son los albaneses y los italianos que se pelean por nuestro puerto para sacar la cocaína. Entonces, Uruguay hoy en día ofrece y ya se ha transformado en un centro logístico de la cocaína. No es solamente un país de tránsito. Hoy en día, la cocaína en Uruguay permanece meses hasta que el operativo pueda proseguir. Y si taponeamos el escáner del puerto, lo que pasa, como pasó con el último contenedor que llevó a Bélgica, es que las bandas locales de Uruguay le ofrecen soporte al primer comando capital para que le infecten en la trayectoria, para que contaminen el contenedor, un switch, como se llama. Entonces, no es tan fácil como pensamos. Aún así, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, vos tenés que brindar la frontera seca, ¿no? Tenemos no sé cuántos kilómetros de frontera seca con Brasil, que es por donde más ingresa cocaína. Hay 60 puntos fronterizos sin control aduanero. De casualidad capaz que te agarra la aduana móvil. Yo estuve hace una semana en Rivera, pasé 6 o 7 veces por los controles fronterizos, una sola vez me paró una aduana móvil. Tenés frontera seca de campo a campo, o sea, es imposible. Pero incluso por ese lado es imposible. Digo, caminos de tierra. No, pero te quiero decir rutas, que aunque cuidara todas las rutas, te pasan por el campo. Pero tenés 60 puntos que son rutas. Igual, ¿no? Perdón, pero estamos hablando, con todo respeto, del narcotráfico, y hay que hablarlo, pero el objetivo hoy era hablar de niños afectados por el narcotráfico. Era un riesgo en esta discusión. Entiendo que hay que entender. Perdón, pero ¿por qué tienen más armas los niños? ¿Por qué exceden esto? O sea, es porque formas de, repito, hay formas de empezar a trabajar primero con los niños, mientras que todo lo que vos estás describiendo que hay que hacerlo se hace. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Si vos pensás solamente en los niños hoy en día, no tiene demasiado sentido. Alguna vez solo en los niños, bien, porque no lo hacemos. No va a pasar nada, te puedo asegurar. Para dejarme una última, porque parece de que me importa solamente lo grande. Obviamente que me preocupan los niños, pero para que entre menos arma, para que entre menos droga, lo que vos tenés que es brindar frontera seca y brindar frontera aérea, que tenemos la mitad del territorio aéreo sin radares.
Lo dejamos abierto. Nadie pretendía que hoy lo encaráramos entero. Quizás lo que esta conversación puso de manifiesto es, no sé, lo que se discute en la sociedad. un buen debate sobre por dónde empezar, ¿no? Por dónde hay que poner en principio las resoluciones. Acá apareció un espectro. Bueno, quizás en la próxima discusión decantemos y pongamos ya más el énfasis en un ángulo o en el otro, ¿no? Tengo un dato chiquito nomás del Ministerio del Interior. Te miran tus contertulios un poco... Porque yo lo que veo es a Luz Temer sosteniendo la foto de los cerebros, lo que te pasa el primer año de vida, tiene una afectación enorme en tu futuro. Entonces, mientras nosotros discutimos solucionar el narco, que Estados Unidos, con 10 veces más guita que nosotros, y no sé cuántos años no solucionó, yo escucho atrás en mi cabeza el reloj que hace tic-tac, tic-tac. Y hay niños que se les queda el cerebro mocho, y seguimos, tic-tac. Entonces yo eso no lo entiendo. Cambiamos de tema. No lo voy a entender.